Puerta Norte, radio y televisión, la voz e imagen de Arica. Ya estamos de regreso acá en el Levantando Arica, en el Puerta Norte HD, para contarles una excelente historia. Un libro, Divina Jauría, escrito por Luis Seguel. Nos van a contar a continuación de qué se trata esto. Luis Seguel, escritor, nacido en Pucón, en el año 74 llegó a vivir a Arica y ya ha tenido un gran historial de libros para llegar a este, ¿no es cierto?, que es su última autoría, Divina Jauría. Un aplauso para nuestros invitados, don Luis Seguel, don Orlando del Colegio Arica College también. ¿Usted, amigo? Jorge Olivares. Don Jorge Olivares también, psicólogo del colegio. Nos viene a contar sobre este lindo libro, Divina Jauría, y su lanzamiento. Don Orlando, parta usted, cuénteme, ¿de qué se trató esta idea y este lanzamiento del libro Divina Jauría? La idea es que hemos tratado de apoyar a don Luis Seguel en el lanzamiento de su libro. Él ha trabajado con nosotros ya hace más de 3 años, apoyando toda la parte de la labor de aprendizaje del establecimiento. Y la idea, ¿cierto?, de apoyar el lanzamiento del libro es porque la temática que trata el libro también es una temática que está muy en la actualidad. Es una temática polémica que ayuda y contribuye también a lo que es el pensamiento crítico en los alumnos. Entonces, por lo tanto, este libro se trabaja en electivos del establecimiento, como otros anteriores que ha tenido don Luis, y se trabaja de una manera diferente, ¿cierto?, al trato tradicional que se hace con respecto a los textos. Siempre ha habido una prueba, ¿cierto?, que se pregunta por los personajes, por los ambientes. No, acá se trabaja con la presencia del escritor, se hace una situación, ¿cierto?, de una dinámica grupal, los niños tienen acceso, ¿cierto?, al libro, tiempo para leerlo, y después, ¿cierto?, no es una prueba tradicional, sino que es un trabajo. Y que termina, ¿cierto?, con una situación de una conversación, un debate con respecto al tema central. Está muy bien puesto el nombre del libro en esta oportunidad. Le decía, ¿cierto?, en una situación que fuimos a la radio, Luis, que su antiguo libro no nos decía mucho con respecto a lo que se trataba, también de otro problema contingente en la ciudad, como era el problema de la contaminación por el plomo, que eran los tambores de Domenico Moduño, que también lo trabajamos en el colegio. Pero este libro, ¿cierto?, trata de la problemática fundamentalmente del acoso sexual y un poco el abuso sexual, en este caso específico, por el caso de los sacerdotes, pero que también, ¿cierto?, tiene que ver con todo lo que es el acoso en general. Así que yo me di cuenta en la portada, no había leído el libro, pero al ver la cruz amarilla y el Divina Jauría, me caché al tiro más o menos que era ese el tema, sobre todo con es intuitivo. Y la cruz que está mirando el lobo ahí, que la tiene en el... Oye, bueno, qué interesante esto de los niños que puedan trabajar directamente con el autor del libro, ¿eh? Eso, ¿cómo lo relaciona un poco? Sí. Tú que eres el psicólogo. Destacar el hecho del tema que trata el libro, ¿ya? De las personas que sufren un abuso sexual, una violación, y todo el tiempo que se demora, ¿no es cierto?, en dar cuenta o abrir un relato, ¿ya? Y cómo la sociedad no es empática con esas personas, ¿no es cierto? Negamos, lo hacemos invisible, pero una persona en promedio se demora casi hasta 20 años en contar un abuso, ¿ya? Nosotros como sociedad también le ponemos, ¿no es cierto?, tapamos eso, ¿ya? No somos empáticos, no somos asequibles, y de eso se trata el libro también, de hablar del perfil del abusador, pero también precisamente los que son abusados. El libro lo trata de manera magnífica, y de eso tratar también con lo electivo en cuarto medio, en teatro también se van a hacer dramatizaciones, y ahí vamos conectando también con una temática que es súper potente, ¿no? Oye, ¿los niños ya han trabajado con este libro? ¿Cómo han visto los resultados? ¿O recién va a ser el lanzamiento y vamos a trabajar de aquí en adelante? En esta oportunidad se va a hacer el trabajo un poco al revés. Estamos recién empezando el año escolar, hay todo así con una sección de trabajo de lectura previo, pero este es el libro parte de la parte de la lectura obligatoria que tiene el establecimiento para los niños lectivos. Se hace el lanzamiento, don Luis, ¿cierto?, nos dona 7 libros, además, para el colegio, y otros son adquiridos, ¿cierto?, también por el establecimiento, para poder tener acceso, que todos los alumnos tengan el libro, lo discuten, se da un tiempo para la lectura, se trabaja en clases, y se invita después, ¿cierto?, a la ronda de preguntas a don Luis para que pueda complementar lo que ha sido la lectura de los jóvenes. Así que se hace ya hace 3 años que estamos con esta modalidad de invitar a escritores regionales. También nos ha tenido la oportunidad de escritores extranjeros que nos han visitado en el establecimiento educacional para hacer este trabajo enriquecedor que los alumnos le adquieren un gusto distinto al libro cuando saben que la persona que lo escribió va a ser la que va a venir a contar con ellos de qué se trata, porque uno a veces al leerlo tiene una opinión distinta de los personajes que la que quiso demostrar el autor. Claro, entonces se produce un diálogo muy enriquecedor. Si hubiera ido Marcela Paz a leerme Papelucho, le hubiera puesto atención. Claro. Oye, bueno, y además que
perdona, compañerito, de muy buena calidad el libro, una letra muy fácil de leer. ¿Cuánto demora llevar al papel un trabajo como este? ¿Recopilando información? ¿Fueron entrevistas? ¿Es de estilo más novelesco? No, es una novela. Es una novela que, bueno, tengo que contarlo, yo la inicié hace más de 7 años. Con algunas frases, con algunas ideas que me asomaron cuando se empezó a descubrir lo de Caradima, y después la dejé de lado hasta hace un par de años, un poco más de 2 años, casi 3, en que empecé ya a tomarla en serio, a mirar de frente el tema, que no es fácil, y empezar a ver desde qué punto de vista lo iba a enfocar, porque es un tema que tiene miles de aristas, todo es complicado. Todo es peligroso de decir a esta altura, entonces había que buscar el modo de hacerlo de tal forma como creo haberlo logrado, porque no tiene nada de morbo en que se habla de las violaciones sin decirlo. Entonces esa es una cosa, y eso le dio mucha apertura también en los colegios. O sea, el colegio, por ejemplo, de la Arica College, porque si hubiese sido de otra forma, no es para niños, pero está hecho de tal forma que pueda leerlo cualquier persona en realidad. Mira, qué interesante. Y qué interesante también, Luis, conocer a un escritor acá en Arica. Creo que primera vez que estoy frente a un escritor que vive acá en Arica y que ha desarrollado bastantes libros por lo que hemos visto acá. Sí, tengo ya varias siempre novelas. Me ha ido muy bien con el colegio, y eso es un incentivo muy grande para uno, y a mí me gusta mucho trabajar con los jóvenes. He aprendido con ellos más que el resto de las experiencias de la vida, en realidad, porque ellos ven desde otra forma, otra perspectiva, te hacen preguntas de repente, chuta, sí, esto, y eso es grandioso, realmente muy bueno trabajar con ellos. Y sobre todo ahora que nosotros somos de la época del teléfono, cuando da de vuelta la pelotita así, y ahora están todos con el touch, claro. Que sigan involucrándose con los libros, me parece que bien, y muy buena herramienta tener al escritor también ahí. Bueno, eso para el colegio. El hecho de que los jóvenes leen el libro, después va el autor, le preguntan 1000 cosas y después hacen la prueba, van con cierta garantía de que les va a ir bien. No, y es muy bueno escuchar después de haber leído el texto, que los jóvenes lo que te dicen, las ideas que le asoman. ¿Y cómo reciben los niños esta misma dinámica interactiva? Porque llega el escritor, o sea, les gusta, les motiva, ellos piden seguir haciendo este tipo de cosas porque es una modalidad interactiva y a los jóvenes les llama mucho la atención. Bueno, pero Luis es parte de la casa. Lleva 3 años ya. Además, cierto, de los libros, él nos ayuda y nos apoya como jurado en actividades literarias, en actividades de declamación. Entonces, los niños ya lo ven como parte del lugar. Entonces, ha sido para nosotros un aporte muy valioso. Y el libro es muy fácil de leer. Cuando a mí me dijeron que tenía que apoyar el lanzamiento del libro de Don Luis, no tuve ningún problema en hacerlo. El colegio tiene una apertura bastante fuerte, ¿cierto? Lo que es atraer de nuevo a los niños a lo que es, como tú decías, la lectura. En este mundo moderno, las tecnologías, donde todo es casi, ¿cierto?, muy rápidamente visto y le interesa mucho la parte visual, que el niño vuelva a tener un acercamiento hacia el libro tradicional, que yo lo puedo tener, ¿cierto?, en mi velador o al lado, ¿cierto?, en mi living y retomarlo, leer la lectura, es mucho más atractivo. Yo, de hecho, lo leí en una mañana, en unas 6 horas. Atrapa. Es muy atrapante. Sí. Son pocos personajes, cuando no se diluyen los personajes, hay pocos personajes entre los niños, ciertos abusados, entre 2 sacerdotes principales. No le vamos a decir más para que puedan leer el libro. La idea también es que los ariqueños se interesen y lo compren. Y no vamos a contar el final, que además es muy interesante. Entonces la idea es eso, es sentirte atrapado nuevamente por el libro. Nosotros los que ya pintamos canas nos gusta leer, pero a los niños les cuesta, ¿ya? Y hay muchas situaciones, ¿cierto?, que distraen la atención con respecto al libro. Si tú no haces ciertas actividades como lo hace, ¿cierto?, la profesora con lo que es ir al aula con los niños, ¿cierto?, hacer dramatizaciones con respecto a ellos, los cuentacuentos, donde los niños se disfrazan con respecto, ¿cierto?, a un cuento determinado. Nosotros también, los directivos del colegio, vamos a contarle cuentos a los niños chiquititos del colegio y nos disfrazamos y hacemos, ¿cierto?, toda una dinámica con la idea de que realmente un acercamiento a la literatura. Incentivando la literatura. Yo no puedo dejar de decir que mi primera motivación para esta novela fue el mundo interior de los abusados.
el sentimiento de culpa que les queda, la psicología lo explica mejor que yo, ese sentimiento de culpa que les queda hasta que mueren, después de viejo. Esa soledad que no la llenan con nada. Eso fue como la motivación inicial y por eso el libro transcurre dentro de los personajes, va mostrando lo que van sintiendo frente a cada experiencia. Eso fue mi primera motivación, la lectura después de que son los sacerdotes, los vehículos de estas violaciones, me quedó a mí como una parte secundaria. Lo primero fue eso. Ellos lo han entendido muy bien al leerlo, lo que me da mucho gusto a mí como autor, porque se entiende que en esta cuestión no es una cuestión de violación de niños solamente, hay algo más. Y eso es muy Y importante. da cuenta también de un contexto en que se dan los abusos. Y hay un contexto de poder. No es el tipo que está en un callejón escondido el que abusa, sino que un sacerdote, un tío, un hermanastro. Entonces eso también genera toda la revolución que se está generando ahora, ¿ya? Entender también que hay gente que, aunque cae, también es capaz de salir adelante. Ya hablamos ahí en psicología de la resiliencia. Sí. Pero como dice bien el autor, hay gente que no lo puede lograr porque no tiene grupos sociales de apoyo, pero marca sí, no determina, no, pero sí el autor es capaz de Y demostrar la para muchos niños, bueno, tú como psicólogo, ¿cierto?, podrías dar una mejor explicación. Tener un acceso más controlado a través de este libro, ¿cierto?, les da una impronta para poder manejar toda la información Creo que que le sí, está llegando a través de los las diarios, redes a través sociales, de las redes sociales, a través de la entenderlo, televisión, claro. y poder entenderlo con un poquito más de tranquilidad, porque de repente son noticias como muy fuertes para que los niños lo puedan manejar, y este a lo mejor es como un buen medio como para que ellos puedan entender tener cómo esa funciona impronta. un concepto, yo digo, de poder, de abuso. Es un vehículo de prevención también. También. ¿Cierto? Sí, sí. A mí me gustó mucho, le he contado a don Luis, la forma como está escrito, ¿sí? Porque el libro, cuando uno lee unos libros tradicionales, por lo general, ¿cierto?, va una narración que va desde el pasado, ¿cierto?, y hacia el presente, como muy lineal. Aquí hay dos situaciones paralelas a las que se escribe el libro, ¿cierto? La vida de este joven, de este personaje principal, que es Miguel, ¿cierto?, que es un niño abusado, que viene de una condición de pobreza también, de una familia desintegrada, ¿cierto?, que también es producto, ¿cierto?, puede ser más fácil una presa, si lo podríamos decir, ya que hablamos aquí, casi que los niños pasan a ser presas, ¿cierto?, en un momento determinado del libro, de estos chacales que demuestra el libro. Entonces, por lo tanto, él lo escribe en donde él está en un ambiente inicial, ¿cierto?, su vida en el seminario, y la otra que tiene que ver, ¿cierto?, con su vida como un indigente en Santiago, cuando empieza este joven Miguel a escribir y relatar lo que le había pasado como historia personal. Entonces, esa manera de que capítulo seminario y capítulo, ¿cierto?, de su vida de indigente en Santiago para llegar a la escritura del libro, que él narra su historia a una amiga que se llama Beatriz, es interesante porque uno se va encontrando con el pasado y con el presente de manera simultánea de lo que está viviendo, ¿cierto?, este joven. Buenísimo. Bueno, y todo esto, este jueves, el jueves 4, jueves 4 a las 7 de la tarde en el Colegio Arica College, vamos a hacer el lanzamiento oficial. ¿Dónde queda la Arica El Arica College queda en... Avenida Argentina 2330. Ya. Esto es donde estaba ¿puedo decirlo? La Sí. mutual, donde estaba la mutual, por el frente un poquito más arriba. Ya. Ahí, bueno, Tagullíar ahí, fácilmente, por ahí. justamente. Justo al frente del, no vamos a decir propaganda, claro. pero claro. No, Sí, si vos sí, llegamos por ahí. una vez, Sí, después sí. leemos. Bueno, la idea es que vaya el máximo de gente. Vamos a vender los libros ahí a precio de lanzamiento y vamos a tener un pequeño cóctel para los invitados y todo el mundo que llegue. Así que eso. ¿7 de la tarde? Las 7 de la tarde. En el patio central del Bueno, colegio. Orlando dijo que iba a llevar las cámaras. Dijo que iba a ir. Ahí va a estar la noticia. Jueves para que se- a las 7 de la tarde. Sí, sí. Jueves a las Don 7. Orlando Vargas y no es Orlando. Sí, sí. Yo a lo más tengo en el teléfono. Está bien, excelente. Oye, Divina Jauría, Luis Seguel, un gran libro para la comunidad, un gran libro que lo está trabajando el Colegio Arica College con sus jóvenes, ya que no nos podemos hacer los lesos con un tema que viene hace muchos años, y es sobre las violaciones, ¿cierto? A los niños que de forma tan inocente ven a un tío, a un padrastro, bueno, también hay gente, el papá, incluso, abuelo. distintas personas, abuelos, lo que sea, los curas, que ya todos bien lo sabemos, todos los actos, ¿no es cierto?, salvajes que han hecho con niños vulnerables o con niños que han estado trabajando con ellos,
ya que nos han enseñado siempre que el Dios, que la iglesia y la religión es algo positivo y estas personas se esconden abajo de esto y han hecho que la iglesia, ¿cierto?, y la religión decaiga también por estos hechos, así que este tipo de libros son los que van a ayudar un poco a que los niños lo lean y sepan que vivimos en una realidad muy distinta, donde hay gente que sí abusa, donde hay gente que sí se pasa las leyes y todo por donde les plazca. Así que, de verdad, Luis, muy agradecido de tu escritura, agradecido que hay un escritor viviendo en Arica. Más de uno. Bueno, tiene que haber más de uno, Sí. pero agradecemos, ¿verdad?, que esté acá. Y a la Arica College que tenga a un escritor trabajando también con usted, también es un ejemplo para otros colegios para que también tomen carta en el asunto y que es una muy buena posibilidad, tanto como dice el jefe UTP, como también acá nuestro amigo psicólogo del Arica College. Ahora, aclarar que el trabajo es a Honorio, porque él no es un funcionario del establecimiento, por eso que más valioso aún. Pero eso va a cambiar. El acercamiento. Tiene que cambiar. Acercamiento. Tiene que, exactamente. Vamos a contratarlo por la SED. Algo hay que hacer. Yo voy a insistir en la idea de la prevención, eso es muy bueno. Yo creo que el libro va a dar para que los alumnos conversen con sus papás en la hora de almuerzo, hablen del tema, aprendan algunas cosas que les van a enseñar seguramente de cómo prevenir, qué signos ver si hay alguien cercano que los está molestando. Son cosas que son concretas y prácticas y ya es hora de que los colegios tomen eso en serio porque va a seguir y recién se está sabiendo todo Oye, esto. si el otro día hablaba el tema de Tunic. ¿Se acuerda del sí, fotógrafo? sí. Todo en pelota. ¿Ustedes creen que eso ahora se podría hacer? No, Claro. Y supuestamente esto fue hace cuántos años atrás. Ahora, Y era todo, vamos, qué libertad, vamos en pelota por la vida. Pero ahora que supuestamente han pasado los años, diríamos ir el doble de personas en pelotando, No. y yo creo que ya no se podría hacer. Claro, porque ya hay otra mirada. Otra sí. mirada. Hay otras personas, Absolutamente, claro. sí. Hay una parte del libro que habla, dice, depredadores de Dios, fuerte la frase. ¿cierto? Así es, Pero- pues. Y hablando de otras miradas, los felicito por esta una faceta súper innovadora de reconectar a la gente con los libros, de reconectarse, dejar un poco la tecnología y volver al papel, que hace muy bien el psicólogo, lo apuesto que me va a apoyar en lo que yo digo, para la plasticidad, sobre todo de los niños, ¿cierto? El leer, el volver a conectarse con los libros, la imaginaría, ¿cierto? Y sobre todo esa actividad que están haciendo ustedes muy interactiva, que hace que los niños puedan contactarse con el mismo escritor y así aprender y adherir los conocimientos mucho más rápido. Y invitar a la comunidad, no solamente es cierto de la región, sino que yo creo que este libro va a tener un impacto a nivel nacional cuando la gente lo lea, ¿cierto? Y se pase la voz de lo interesante que es. A mí, como le digo, me interesó mucho, me atrapó mucho la lectura del libro, así que felicito por eso, porque uno dice, yo empiezo a leer un libro, a mí soy de lo que leo un libro, si al primer capítulo ya no me gustó, lo dejo. Este te engancha. Engancha muy rápido. Ya lo saben ya, Sí, Divina es verdad. Jauría, hoy, el jueves a las 7 de la tarde en el Arica College el lanzamiento. Acá estamos con los actores principales, con el escritor y las personas que están apoyando el Arica College. Así que muy agradecido de que hayan estado acá en nuestro programa e invitados cordialmente. Es su casa, chiquillos, este es un Gracias, canal abierto a la gracias. comunidad, así como lo hacen ustedes con su evento, así cuando quieran. Se lo Gracias, agradecemos a ustedes pero- también, o sea, Rodrigo y Claudio, disculpa Luis, el título, ¿cierto?, del matinal Levantando Arica, creo que todos necesitamos, que Arica está siempre arriba, es una Arriba. ciudad que tiene todo para ser, ¿cierto?, una de las mejores ciudades de nuestro país. Pienso igual que ustedes. Bueno, estimados. gracias. Yo como autor siempre agradecido de estas instancias, de estos momentos y bueno, me sirve mucho y me sirve mucho escuchar a los niños cuando después que han leído el libro. Excelente. Gracias a ustedes. Nos señores. despedimos. Gracias. Vamos a una pausa. Nos encontramos el jueves. El jueves, 7 de la tarde. Sí. Y no se despeguen de nuestras pantallas porque tenemos un invitado especial, parapsicólogo, tiene